Una de las cosas que estaba dando énfasis en este momento, mientras estaba haciendo la parte de la ofrenda el anciano Rubén, es que es importante que aquellos que están tomando la clase y aquellos que no han tomado la clase todavía hasta el presente, que son los padres, las madres, pueden hacer el esfuerzo para estar, porque estas clases que se están impartiendo son clases de enseñanzas que tiene que ver con la manera como los padres se tienen que conducir. Yo siempre digo que no es lo mismo educar a los hijos como te educaron a ti o me educaron a mí, que educar a los hijos en este tiempo. Yo creo que los padres en este tiempo tienen un desafío mucho más grande que hace 40, 50, 60, 70 años atrás, ¿verdad que sí? El desafío que los padres se enfrentan en esta hora son desafíos más, porque estamos viendo, y mientras estamos hablando de eso y la importancia de que todos los matrimonios tendrían que tomar las clases, aunque ya vamos por la segunda clase, esta sería la tercera clase. De todas maneras, aquellos que no han tomado la clase lo pueden tomar, porque va a ser de tremenda bendición. Pero hay tantas cosas que realmente nos ponen en un estado de alerta. Permítame que antes de leer la palabra e ir al mensaje en esta noche, permítame compartir con ustedes que tiene que ver mucho con la enseñanza que se está impartiendo en los padres. Y yo siempre digo que no solamente los padres, algunas veces los abuelos pasan gran tiempo con los nietos, y también los abuelos tendrían que aprender, porque realmente cómo poder educar. Si hay algo que influye en el desarrollo de un niño, en el desarrollo de una niña, no solamente es el aspecto maternal y paternal de sus propios padres, sino también el aspecto de la convivencia con los abuelos, porque también se recuerde que nosotros predicamos a través de que Dios es un Dios de generaciones, o sea que estamos viendo que es importante. Y la Biblia nos dice que nosotros, o los abuelos, tenemos que repetir estas cosas, porque así le dijo: repetirás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, repetirás lo que yo te enseño. Ese fue la orden establecida por Dios a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, estamos preparando, voy a preparar un material para luego, si eso, dar a las personas para que lo puedan leer, y vamos a compartir. Pero hay algo que realmente a mí me dejó sumamente pensando, en un estado de alarma y de preocupación a la vez. Ustedes saben que en Estados Unidos diferentes corporaciones cristianas y no cristianas, siempre estamos viviendo en un país de muchas estadísticas de divorcio, estadísticas de cuántos matrimonios se divorcian cada cierta temporada, de estadísticas de cuántos jóvenes están realmente en una situación de alcoholismo, de droga. Estamos rodeados por diferentes corporaciones que siempre están hablando de estadísticas. Entonces, una de las cosas interesantes que una corporación cristiana que continuamente está ayudando en lo que es la familia y lo que es el desarrollo del compromiso que tienen los padres con los niños, hay dos preguntas que yo quisiera que nosotros lleguemos a pensar, y esto nos va a dar una reflexión para ver la importancia, por qué necesitamos nosotros ser fuertes en Dios y madurar y crecer y servir a Dios y ser íntegros en la presencia del Señor, porque tenemos un grado de responsabilidad que pesa sobre nosotros, concerniente a la responsabilidad de aquellos niños, adolescentes y jóvenes que se van desarrollando para desarrollar luego un futuro. Y una de las cosas que a mí me dejó pensando fue el día domingo, cuando estaba el hermano Lucas Conci. ¿Se acuerdan ustedes lo que Lucas Conci estuvo hablando? ¿Se acuerdan? Hay un punto muy importante que él habló, y cuando él puso el ejemplo de cómo tú divides las 24 horas de tu día. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo, sí o no? Entonces él comenzó diciendo: ¿cuánto tiempo duermes? Entonces algunos dijeron 7, otros dijeron 8, pero entonces dijo, bueno, vamos a dejarlo en 6, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de eso, sí o no? No, me tienen que hacer recordar, a ver si estamos bien. Entonces, después de decir, entonces luego dijo él, ¿cuánto tiempo trabaja? Algunos dijeron 8, otros dijeron 10, otros dijeron 12. Y entonces lo dejó en ¿cuánto? No, 10. Bueno, no vamos a discutir por 2 horas menos, 2 horas más. Ok, entonces diríamos que ya cuántas suman entonces,
Y entonces estamos viendo de qué manera, 18 exactamente. Y entonces fue dividiendo. Y entonces resulta que cuando vamos a fijarnos, dice, ¿y cuánto tiempo empleamos para Dios? Y Dios se quedó sin nada. ¿Verdad que sí? Dios se quedó sin nada. Es decir, a mí me dejó pensando eso, y es una verdad innegable, que la gente, la sociedad y la iglesia, en muchos sentidos, los cristianos, han perdido realmente el valor de la prioridad que se merece Dios. Dios es primero, ¿sí o no? Dios está en primer lugar. Entonces cuando yo leía esto, digo, wow, esto tengo que compartirlo porque es realmente alarmante, y eso me dejó pensando lo que escuché de Lucas, y digo, es verdad. Ahora, estas dos preguntas quiero los padres, especialmente los que tienen niños pequeños, los que tienen adolescentes y jóvenes, que piensen esto. ¿Sabía que si un niño se cría en la iglesia, vamos a supongamos un promedio de 5 años, viniendo a la iglesia hasta los 17 años, él va a experimentar viniendo los cultos de los días domingos, porque hay padres que solamente traen a los niños los días domingos, sin saber que tienen que traer los padres los viernes, y ahora con esta enseñanza los miércoles. Así que usted no puede mantener a los niños solamente con una dieta de domingo. Pero ¿sabía usted que si un niño se cría en la iglesia de 5 a 17 años, realmente va a experimentar aproximadamente 800 horas, de los 5 al 17, que son 12 años, va a experimentar 800 horas de enseñanza bíblica, lo que equivale a 33 días de enseñanza bíblica en un periodo de 12 años, 33 días de 12 años. Sin embargo, este mismo niño, también en el mismo periodo que estamos mencionando, ese niño va a experimentar 65,000 horas, 65,000 horas nosotros poder enfrentar a los hijos. Y una de las cosas que a mí me alarmó tremendamente, científicamente, siendo un niño de 1 año, 2 años, 3 años, eso le va a afectar su cerebro. Porque se dice que el cerebro está en pleno desarrollo, y recién termina de desarrollarse el cerebro. ¿A cuántos años? ¿Qué usted cree? ¿Hasta cuánto el cerebro está desarrollándose? Más o menos como hasta los 20 el cerebro. Pero los primeros años, de 1 a 5 años, el cerebro está en pleno desarrollo, se está formando, se está desarrollando. Si en lugar de eso él tiene un gran contenido de horas y horas en lo que es la tecnología, los teléfonos inteligentes, entonces le va a afectar el desarrollo de su cerebro,
porque eso produce radioactividad y un sinnúmero de consecuencias más, y eso que todavía no está el 5G. Quiere decir que los padres tienen que ser conscientes de esto. Los padres tienen una gran responsabilidad. Por supuesto, tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad que todos los padres tienen es tratar de ayudar a que sus hijos no puedan realmente consumir tantas horas de tecnología, porque le va dañando realmente su vida. ¿Estamos viendo esto? Ahora, ¿cómo lograr esto? Simplemente lo estoy usando esto como una introducción. ¿Cómo lograr esto cuando la Biblia nos dice? Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 5, y voy a leer con ustedes algunos textos bíblicos, y dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso número 8: y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. ¿Aprendió qué cosa? Vino a ser autor que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Punto número 1 en lo que estamos leyendo este texto bíblico. El verso número 4 nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El día domingo estuvimos hablando, no este domingo, el domingo anterior, estuvimos hablando de cómo conocer a Dios. ¿A qué cosa? A través del servicio. Cuando uno sirve a Dios, a medida que uno sirve a Dios, uno conoce a Dios. Entonces la persona que conoce a Dios, que Dios honra a aquellos que le honran. Diga conmigo: Dios honra a aquellos que le honran. Es decir, cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, Dios también honra a aquellos que honran su nombre. ¿Y de qué manera nosotros podemos entender de qué manera Dios puede honrar la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, cual sea la edad que tenga, pero que esté con un principio de servir a Dios en la iglesia? Aquí nos dice que Dios es el que da honra. Acuérdense el texto que acabamos de leer: Dios da honra. Entonces, lo que determina la honra de una persona que sirve a Dios, que ama a Dios entrañablemente, tanto hombre como mujer, joven o anciano, niño o adolescente, todos aquellos que determinan servir a Dios, realmente lo que produce la honra del ministerio, no nuestro servicio ni nuestra función, sino por quién hemos sido llamados. Lo que tenemos que tener claro de un principio, que si servimos a Dios, tenemos que tener muy claro si he sido llamado por Dios a hacer lo que estoy haciendo. Si no tengo seguridad de lo que estoy haciendo, es porque tengo dudas, y cuando yo tengo dudas no estoy seguro que Dios me llamó para hacer lo que estoy haciendo. Ahora, cuando yo entiendo que Dios me llamó para hacer lo que estoy haciendo, y que el ministerio, la responsabilidad es irrevocable, el llamado de Dios es irrevocable, por lo tanto necesitamos entender lo que nos escribe y lo que nos dice el libro de Hebreos. Y el principio de servicio es un principio de obediencia. Y el principio de obediencia es también un principio de fidelidad. Pero miremos esto: cuando Moisés le pidió a Dios y le dijo: muéstrame tu gloria, en ese momento Dios concedió el anhelo y la petición de Moisés, el mostrarle parte de su gloria. Y realmente debemos de entender que el principio por la cual Dios concedió el hecho de que él mostrara parte de su gloria a Moisés, era porque Moisés era un hombre que había sido llamado por Dios, le estaba sirviendo al Señor y quería conocer íntima y profundamente a ese Dios que lo había llamado y ese Dios a quien servía. O sea, es importante entender que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios con fidelidad,
con compromiso, con responsabilidad. Amamos a Dios por encima de todas las cosas y le damos la prioridad de servir a Dios de todo nuestro corazón. Tenemos ciertos derechos legales, bíblicos, escrituralmente aprobados y establecidos por la palabra. Y Moisés, sabiendo la posición que él ocupaba en el llamado de Dios, y vamos a observar rápidamente que Moisés fue llamado por Dios. Lo registra la Biblia y no tenemos la menor duda. Para hacer lo que hizo Moisés es que tuvo que haber sido llamado por Dios. Lo que tienes que decir: para hacer lo que hago es que tengo que haber sido llamado por Dios. Para poder amar al Señor como lo amo sirviendo, es que he tenido que ser llamado por Dios. Entonces quiero dejarle bien claro en esta noche: no es lo que tú hagas, no es la función que tú desarrolles lo más importante, sino que lo que tú hagas, estés seguro que Dios te llamó para hacer lo que estás haciendo. Si no estás seguro para hacer lo que estás haciendo, necesitarías buscar a Dios más profundamente para que Dios te dé una convicción que cuando le sirves a Dios lo estás haciendo no su anciano, sino para el Señor, a quien honras y sirve. En la medida que tú honras, la Biblia dice que también Él va a honrar a aquellos que le sirven. Entonces la Biblia dice que cuando Moisés pidió ese anhelo, ese deseo: quiero ver tu gloria, no solamente quiero entender lo que es tu presencia, quiero ver la manifestación de tu gloria. Entonces nos dice la Biblia que la Biblia nos dice que Dios accedió a eso y dijo: te voy a hablar mientras paso y te voy a poner en la hendidura de una peña. Eso lo hemos predicado en esta casa, lo conocemos, este texto bíblico, este pasaje es muy familiar con nosotros. Pero lo importante es esto: Dios le comienza a hablar a Moisés y le dice: vas a ver parte de mi gloria, y mientras yo estoy pasando frente a ti, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo capítulo 34, verso número 6 y 7, entonces dice que este hombre llamado Moisés, que amaba a Dios entrañablemente, profundamente, entonces cuando Dios comenzó a pasar y él vio prácticamente las espaldas de Dios, vio una parte de su gloria, mientras Dios iba pasando y él escondido y veía esa parte entre la hendidura de una peña abierta, que representa y es tipo y figura de Jesucristo. No podemos ver la gloria de Dios en la magnitud que Él quiere mostrarlo si no nos escondemos detrás de Cristo. Cristo es la reconciliación para concedernos ver la gloria y la majestad de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando Dios estaba pasando, Él fue proclamando su nombre. ¿Y qué es lo que proclamó Dios? Dios diciendo: yo soy lento para la ira, grande misericordia. Y comenzó a declarar su nombre. Y comenzó a hablarle del carácter de Dios. Eso es parte de la gloria. O sea, esa es la gloria de Dios. Lo que Él es Él. Mientras Moisés estaba contemplando parte de Dios, él también estaba contemplando lo que consistía esa gloria, que era la esencia del carácter de Dios. O sea, realmente en la gloria de Dios es lo que Él es Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que nuestra gloria no es nuestra, no es lo que poseemos, sino lo que somos en Él. Por eso que nadie se puede dar gloria por lo que hace. Nadie puede decir: oh, yo soy, como le pasó a Nabucodonosor, yo soy el rey Nabucodonosor que con mis manos edifiqué esta gran ciudad. Y sabemos lo que le pasó. Cuando Dios sabemos que nos honra a través de la fidelidad que nosotros tenemos en el ministerio, en el llamado, y somos obedientes y fieles, entonces la Biblia dice que Dios nos va a honrar. Pero esa honra viene cargado con gloria, y esa gloria es parte de conocer el carácter de quién es el Dios a quien tú y yo amamos. No es el Dios de una religión, es el único y verdadero Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces necesitamos entender que la gloria que nos cubre no es la que poseemos nosotros, sino la que Dios nos imparte por misericordia, y lo que somos en Él, es decir, lo que somos en Él es parte de su gloria. Tú eres lo que eres y somos lo que somos porque Dios ha manifestado su presencia y también vislumbra su gloria en nuestra vida. A mayor servicio, a mayor, aleluya, dedicación, a mayor consagración, mayor es la intensidad de su gloria manifestada en nuestra vida, para que reconozcamos cuán fuerte y poderosa es la gloria de Dios en nosotros. Y es indudable que la honra del ministerio, la honra del que sirve a Dios, trae gloria. Diga conmigo: trae gloria. Sea por el que lo recibe y sea el Dios que lo da, pero trae gloria. Pero hay un lugar
donde se lleva toda honra y toda exaltación, y toda gloria y toda honra se lleva a los pies del Señor. ¿Estamos viendo eso? Ahora miremos, por ejemplo, el caso, cuando pasemos por un momento y miremos el caso de Juan, cuando en la revelación gloriosa del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que está enseñando Esteban y Saraí en estos días, y que han acabado de enseñar una parte también profética, los profetas primera y segunda parte. Cuando Juan vio, dice la Biblia, la gran ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dice que Juan en ella no vio en ella el templo, sino que el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella y el Cordero. Y esto está muy bien explicado en el libro a través del templo, a través de las edades. O sea, lo que Juan ve es que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, no hay templo, porque Dios el Todopoderoso es el templo de ella y es el Cordero. O sea, lo que quiero decir que cuando nosotros servimos a Dios, Dios pasa a ser morada a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es maravilloso. No solamente le servimos a Él, le servimos porque hemos entendido que Él nos ha hecho templo de su Espíritu Santo. Y al hacernos templo del Espíritu Santo, entonces no nos queda otra alternativa que servirle de por vida, de amarle, de rendirnos a Él por completo para la gloria y la honra de su nombre. Por eso que donde está la gloria, donde está la presencia y la gloria de Dios, allí la gente que sirve a Dios es honrada por no el hombre, sino que es honrada por Dios mismo, porque la Biblia dice que Él es digno de recibir toda gloria, honra, y a la medida que nosotros honramos a Dios, Dios plasma honra. Él honra a sus hijos, Él honra a su siervo, Él honra a su sierva, Él honra a aquellos que le son fieles. Alguien dijo que cuando nosotros compramos un libro, la Biblia, 66 libros, ¿verdad que sí? Cuando nosotros compramos un libro, no pagamos por el libro, pagamos por la impresión del libro, porque lo que en ella está escrito, o en ese libro que está escrito, hay un trabajo y un esfuerzo de años, de esfuerzo, de dedicación de aquellos que han tomado el tiempo para escribir ese libro. Piense eso con un libro que a usted le da conocimiento, le da información. Ahora, ¿qué podemos hablar cuando hablamos del libro de Dios, la Biblia? Cuando usted compra una Biblia, usted no la está pagando, usted está pagando la impresión, porque esto, lo que hay aquí, la orientación y las instrucciones y el modelo de vida que nosotros vamos a vivir según lo que Dios nos enseña por su palabra es innegociable. No hay precio para pagarlo. El que una familia se ha transformado, en que un hogar se ha cambiado, en que unos hijos se han rescatado, en que unas personas enfermas sin alternativa de sanidad sean sanadas, el que Dios nos modele la forma de cómo conducirnos en la vida para ser personas, aleluya, de bendición para otros y para nuestra familia, es algo que no se puede comprar. Y Dios nos muestra el estilo de forma de cómo nosotros servir al Señor. En Dios está el poder para que vivamos, para darle siempre gloria y honra a Él. Diga conmigo, yo vivo para darle honra y gloria a Él. Cuando yo abro mi boca le doy gloria, cuando oro le doy gloria, pero cuando le sirvo también le doy honra y gloria a Él. Y en la medida que le sirvo a Él, Dios va a plasmar su bondad y su misericordia y su ternura en nuestra vida. Hay maravillosas verdades y promesas extraordinarias que se van a cumplir en nuestra vida cuando más le servimos a Dios. Satanás es hábil para tratar de detenerte y decirte, mira, el tiempo de servir ahora no es tan importante. No, ahora cuando vamos a servir más a Dios. Cuando el Señor instruyó claramente a Moisés, Él le dijo esto, y acá hay tres cosas importantes que nosotros debemos de entender. Cuando Dios separa a los sacerdotes, de acuerdo a la orden dada por Dios a Moisés, y cuando va a separar la tribu de Leví, que serían los que servirían, y de ahí saldrían los futuros sacerdotes, nos dice que las instrucciones específicas que Dios dio a Moisés, al separar a Aarón como uno de los primeros sumos sacerdotes y luego sus hijos, le dijo lo siguiente: lo que el Dios le ordenó es: llevarás a Aarón
y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mira lo que le da una orden: los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso está escrito en Éxodo capítulo 29, el verso 1 al 4. Y dice: lo primero que harás, los vas a desvestir. Los vas a desvestir, le vas a cambiar su ropa. Le vas a quitar la ropa común, la ropa que ellos están acostumbrados, y van a ser diferente en su forma de vestir. Le vas a cambiar la vestidura. Pero antes de colocarle la vestidura nueva, lo vas a lavar con agua. Lo vas a lavar con agua. Y después que lo laves con agua, entonces, haber lavado, entonces le vas a poner el vestido nuevo, que lo va a hacer diferente, y van a saber que esos son los hombres que yo he escogido para que me sirvan. 3 cosas. Número 1, desvestirse. Número 2, lavarse totalmente. Y número 3, ¿qué cosa? Vestirse. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Son 3 cosas que Dios establece en el Antiguo Testamento, pero son 3 cosas que también Dios establece de una forma figurativa, espiritual, y una tipología profética de lo que el poder del Evangelio haría a aquellos que llaman para servir a Dios. Y si no pasamos por este proceso, los tales no pueden servir a Dios con eficacia y no pueden ser honrados por Dios en el servicio que hagan para su gloria y honra. Esto nos enseña, en primer lugar, que lo que Dios nos está enseñando es que lo primero que quiere es de vestirnos. O sea, quitarnos el ropaje contaminado, manchado. Ustedes se acuerdan de un pasaje muy a tono con lo que estoy diciendo, y lo vamos a mencionar. El pasaje de Josué. Dice que Josué, en un momento dado, aparece un ángel, Josué, el sumo sacerdote, y de repente ve que la ropa de Josué, el sumo sacerdote, era una ropa vil, estaba contaminada. Hay 2 cosas que puede haber pasado con esa ropa: o que todavía no se haya cambiado el ropaje, la vestidura, y se haya puesto la vestidura correcta, o puede haber también puede haber el peligro que, aunque tuvo la vestidura correcta, en el proceso de su ministerio fue contaminado por algo, y la vestidura estaba contaminada. Por eso que cuando Satanás se levantó y lo acusó, entonces cuando fue la acusación, porque Satanás es hábil en acusar y en marcar un estado de culpabilidad en la persona, hombre o mujer, Dios dio la orden de que viniera un ángel y le cambiara las vestiduras viles y le pusiera vestiduras sacerdotales. Cuando entonces le puso las vestiduras sacerdotales, Satanás, que lo acusaba, ante la presencia de Dios dejó de acusarle porque estaba correctamente vestido. 2 cosas: ya sea que no se haya cambiado la vestidura y quiso oficiar con una vestimenta que no era correcta, o también puede ser, como muchos le ha pasado, que Dios le da una vestidura o una investidura correcta, y a través del tiempo se van descuidando espiritualmente, se van alejando del propósito de la deidad, de la voluntad perfecta de Dios, y se van descuidando espiritualmente, y precisamente se van contaminando con cosas que existen en alrededor del mundo, y Satanás los lleva hacia un estado de engaño. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Aquí en el libro de Efesios, que no vamos a tener tiempo para poder leer todo este libro, este capítulo, estos versos, pero solamente márcalo en su Biblia. Efesios capítulo 4, verso 22 a 32, dice que también el Señor aquí nos habla de vestirnos con vestiduras santas del ministerio, y Dios requiere que seamos desvestidos de toda vestimenta común o humana. La Biblia dice que nuestras vestiduras ante Dios son como trapos de inmundicia, así lo dice a través del profeta. Entonces, en el verso número 24, específicamente de Efesios capítulo 4, nos dice lo siguiente: vestidos de el nuevo hombre, podríamos decir la nueva mujer, vestidos del nuevo hombre o de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad.
Recuerde que Dios honra a aquellos que le honran y Dios honra a aquellos que son fieles y obedecen, pero también un principio muy esencial que lo vemos cuando se despoja de las vestiduras que son humanas o que están contaminadas, se permite lavarse. El lavamiento de las aguas es el poder que trae la autoridad de la palabra para modelarnos según el principio de la voluntad perfecta de Dios. La palabra es como un manantial de agua. Mientras más escuchamos la palabra, más esa palabra nos va lavando de todas nuestras imperfecciones. Aunque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la palabra nos va purificando y nos va santificando, aleluya, para que seamos llevados al modelo y seamos realmente semejantes a Cristo. Así lo dice la Biblia. Entonces el Señor dice que hay tres cosas que también van a hacer con aquellos que llaman a servirle. Número uno, no puede en cualquier lugar, tiene que estar en la presencia de Dios, estar seguro que Dios lo llamó para servirle. Y lo que Dios va a hacer es que va a cambiar esas ropas harapientas, sucias, contaminadas por tantas condiciones de la maldad y del pecado del mundo. Nos va a despojar por completo, nos va a lavar con el poder, aleluya, de la autoridad que tiene su palabra como agua, aleluya, que nos refresca y nos lava totalmente, y nos va a colocar un vestido nuevo. Eso nos lleva a pensar de muchas maneras. Nos lleva a decir que nosotros no podemos seguir la corriente impetuosa del mundo. Nosotros no podemos tratar de imitar lo que el mundo hace. Los que sirven a Dios tienen que ser demarcados con unas convicciones muy sólidas en su vida. Algunas veces no hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pareciera lo mismo. Pero Dios establece aquí un principio, vestido de un nuevo hombre. Aunque esto es una aplicación espiritual, amén, y lo creo. Estamos hablando de una vestimenta que tiene que ver con la nueva vestimenta que Dios nos da por medio del poder de la redención de Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también podríamos decir que los levitas del Antiguo Testamento y los levitas del Nuevo Testamento se destacaban porque la gente, al verlo de lejos, ya sabían que eran hombres y mujeres que habían sido marcados para servir a Dios, porque su forma de expresión y su forma de ropaje, de vestimenta, estaban diciendo que pertenecían a algo que había sido apartado para Dios. Yo no sé si me están entendiendo lo que estoy explicando. Entonces, no nos queramos parecer tanto a las cosas del mundo, no nos pongamos tanta a la moda del mundo de tal manera que perdamos la esencia. No estoy yendo al legalismo ni al radicalismo. No, estoy hablando que tiene que haber una forma de que podamos notar de que somos diferentes. Y ser diferente no significa ir al extremo de no te arregles y no te haga nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una esencia en la que nosotros no podemos ser igual al mundo. Así nosotros, por ejemplo, para lo que dice, léase en su casa Efesios verso 22 y 32 del capítulo 4 de Efesios, y usted va a entender lo que quiero. No tengo tiempo para desarrollar esto. Entonces, cuando realmente el Señor nos llama, y cuando el Señor llamó y sigue llamando, dice la Biblia que Él nos da vestiduras santas, vestiduras limpias. Dios requiere que seamos de vestido de nuestra vestimenta común, de nuestra humanidad, y vestidos del nuevo hombre en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando un hombre o una mujer es vestido de nuevo, la mentira ya no es parte de esa vestimenta. No, lo que es parte de la vestimenta es la verdad absoluta, aleluya, de Dios. Debido a que ahora estamos viendo, según la Biblia y según el nuevo pacto, a un hombre o a una mujer nueva creado según Dios, conforme, aleluya, y en conformidad a Dios, no conforme a su naturaleza humana y caída, sino conforme a la nueva naturaleza que Dios nos imparte por medio del poder glorioso del sacrificio de Cristo. Entonces en nosotros tiene que haber el carácter de Dios, la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Tres principios extraordinarios que fue lo que Dios Todopoderoso revela a Moisés cuando él pasa y Moisés ve parte de su gloria. Yo soy Dios de justicia, soy Dios de misericordia y soy Dios de santidad. Entonces nos vemos como lo explica el apóstol Pablo en el libro de Colosenses.
Claramente esto lo explica muy bien Pablo en el libro de Colosenses. Pero ahora déjame decirte algo. Si tú lees, por ejemplo, Colosenses 3, 8 al 10, son varios textos, pero esa es la nueva vestidura que ahora tenemos en Dios. Somos vestidos porque al estar vestidos de esta naturaleza, esta forma correcta, entonces Dios va a honrar a aquellos que estén conforme a lo que Él estableció. Por eso que dice, a mí lo que dice, y lo voy a leer rápidamente. Colosenses 3, 8 y 10. Son dos textos bíblicos, tres textos bíblicos. No mintáis los unos a los otros. Es decir, la mentira ya no es parte de nuestra vida. No tiene que ser parte de nuestra vida. Diga siempre la verdad, aunque el enemigo le diga lo contrario. Mantenga la verdad en su boca. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, vuelvo otra vez a decir, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas sé testigo de su amor, que es el vínculo perfecto. O sea, lo que Pablo está comunicando a la iglesia de Colosenses es que realmente el desafío que tenemos todos aquellos que servimos a Dios y que esperamos que Dios honre cuando realmente le honramos en la obediencia a lo que Él dice que tenemos que hacer. Entonces el vestido del hombre o de la mujer renovado o renovada no es otra cosa que la nueva naturaleza que Dios a través del poder del Espíritu Santo imparte en nuestra vida. No solo fue usted y yo creados por Dios, sino que llevamos impreso en nuestro aspecto, en nuestra forma física, llevamos la semejanza de aquel que nos ha creado, y hay texto tras texto que podríamos mencionar. Así que los creyentes en Cristo, los fieles en el Señor, realmente cuando somos vestidos del nuevo hombre, cuando la mujer es vestida de la nueva mujer, no cambiamos quizás de aspecto físico. Quizás la gente nos siga viendo con nuestros propios ojos, con el propio rostro, el propio color de piel. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que cambiamos nuestros hábitos y cambiamos nuestra naturaleza. Una naturaleza caída por consecuencia del pecado a una naturaleza redimida y santificada en el vestido nuevo que imparta nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo eso? Lo mismo sucede cuando somos consagrados al ministerio. Cuando la gente es consagrada al ministerio, cuando un hombre es consagrado, sea un anciano, sea un diácono, sea una diaconisa, cuando una persona es consagrada para servir al Señor, hay cosas que usted debe ya no debería de hacer. ¿Estamos viendo esto? Necesitamos entender que cuando somos consagrados al ministerio de Dios hay ciertas pautas, y lo primero que debemos entender es que estamos vestidos de una forma que traiga gloria a su nombre. Espiritualmente, con todas estas cosas que Dios lo aprueba. O sea, el servir a Dios, diga conmigo, el servir a Dios, diga fuertemente, el servir a Dios es un servicio santo. Porque el que nos llamó es santo. Cuando tú sirves a Dios, lo que haces tiene que hacerlo en santidad, porque el Dios que te llamó es santo. Eso lo dice muy claramente el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 15 y 16. Lo dice muy claramente, y usted lo puede leer. Entonces, claramente volvemos a decir esto, que Moisés escuchó la voz de Dios. Y dice claramente, hay algo interesante, y aquí acabo. Me dan 5 minutos y ya voy a terminar. Aparte de Dios darle instrucciones, en este caso que presentamos la vida de Aarón, sus hijos y los hijos de Aarón. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice algo que todos nosotros lo conocemos. Eso está escrito en Éxodo el capítulo 3, el verso 3 al 5. Y lo que Dios le dice en ese momento, estamos viendo a un Moisés que nunca oyó la voz de Dios, nunca escuchó la voz de Dios, y ahora de repente es atraído por la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Éxodo capítulo 3, verso 3 al 5.
Y cuando entonces de repente, en medio de esa zarza que ardía y no se consumía, lo primero que Dios le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Entonces nosotros pasamos: oh, Moisés quitó el calzado de sus pies y amén. O sea, lo que el Señor nos está enseñando, que cuando tú y yo hemos sido llamados para servir y honrar a Dios, y Él nos honra a través de nuestra fidelidad y obediencia, el llamamiento que Dios nos hace es: debemos de quitar nuestro calzado, nuestros pies. ¿Qué representa eso? Eso representa nuestros propios caminos. Eso representa calzados polvorientos y sucios por las condiciones de la senda que hemos transitado fuera de Dios. Nuestras propias andanzas, nuestros propios caminos. No solamente hay que cambiarse la ropa, hay que bañarse, hay que lavarse con agua, como dice, sino hay que también vestirse de vestidura nueva, pero también tener un calzado nuevo. Por eso que parte de la armadura que yo predicaba el viernes pasado, parte de la armadura del creyente es: tenemos que estar calzados con el apresto del evangelio de la paz. Tú no puedes, Moisés, servirme y seguir caminando en forma incorrecta. No vas a hacerlo. Escuchamos con mi esposa hace unos cuantos años atrás, me parece una interpretación que nunca había escuchado, me parece correcta, que dice que lo último que Moisés le costó quitar de Egipto fueron sus sandalias. Cambiado su ropaje en el desierto cuando comenzó a criar las ovejas de su suegro, y cuando se encontró con Dios cara a cara dijo: quita el calzado de tus pies. Era lo que todavía seguía trayendo de Egipto. Entonces no podemos servir a Dios caminando según Egipto ni caminando según Babilonia. Si queremos servir a Dios de todo nuestro corazón, tenemos que saber que el caminar de Dios no es Babilonia. No es asunto realmente de lo que tú puedas lograr, sino que lo que Dios va a hacer en ti para que logres alcanzar los propósitos que Él ha destinado sobre nuestra vida, los diseños de Dios. Que nada lo que hagas para Dios sea tu humanidad. Que cada vez renuncies a tu ego, renuncies a tu orgullo, a tu vanagloria. No camines como estás acostumbrado. Esto lo arreglo yo, esto lo decido yo, y ahora van a saber, yo voy a caminar y voy a resolver. No. Guarda tus pies y cálzalos bien calzados. El camino del Señor se recorre con el apresto del evangelio de la paz. Cuando nos acercamos a Dios para ministrar en su presencia, nuestra vestidura no puede ser una vestidura común. El fuego que encendamos no lo podemos encender nosotros, no puede ser un fuego extraño, porque Dios es el que enciende el fuego. Y nuestro calzado tiene que estar, nuestros pies tienen que estar bien calzados con el apresto del evangelio. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, lo que el Señor nos recomienda, vamos a entender que somos llamados, pero también somos honrados al servir de todo nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias. En esta noche, Señor, he compartido esta palabra con tus hijos e hijas. He compartido este mensaje, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has indicado. Te pido, Padre, que tú puedas ayudarnos a entender esta palabra, que podamos discernir que el llamado tuyo no es un llamado cualquiera, es un llamado santo. No hemos sido llamados por los hombres, hemos sido llamados por ti. Y cuando tú llamas y pones y colocas a tus hijos e hijas en posiciones de responsabilidades ministeriales, ya sea, Señor, en el trabajo, Señor amado, de lo que es el orden de la iglesia, lo que es la parte de alabanza, lo que es la parte de adoración, lo que es la parte
del servicio, en cualquier área, de los que predican, de los que ministran, de los que oran, de los que claman, de los que interceden. Todas y cada una de las áreas son asignados por lo que tú has determinado que hagamos en tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, danos entendimiento para saber y entender que tenemos que marcar una diferencia. Que cuando tú nos has escogido con tu gran amor y con tu gran misericordia, con la compasión inmensa que es por encima de todo pensamiento humano, y tú nos has señalado con un llamamiento santo y nos has marcado para que seamos, Señor amado, honrados al honrar tu nombre y al darte la gloria a ti. Señor, gracias, porque el servirte a ti es la honra más grande que podamos tener en esta tierra. El ser parte y ser llamados siervos o siervas tuyas es el privilegio más sublime que podemos tener. Es el alto honor que no todo hombre y toda mujer pueden tener en este mundo. Pero gloria a ti, Señor. Yo te alabo y te glorifico. Te doy la gloria y la honra por haber sido llamado tu siervo, que es, Señor, la honra más elevada en todo el mundo, y nadie puede realmente entenderlo, solo cuando estamos en una relación de comunión, de amistad y de comunión permanente contigo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Ayúdanos a discernir todo aquello que tú has dispuesto a hacer para la gloria de tu nombre. Usa nuestras vidas, Señor, para que reconozcamos que no es nuestra fuerza, sino la gracia tuya impartida en nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, oro y clamo por cada uno de los que estamos aquí presentes. Oro y clamo por los que, Señor amado, no están, pero van a estar el domingo aquí reunidos, Señor, en el culto, para que tú nos sigas ministrando una palabra a tono con lo que debemos de entender, Señor, que cuando más te servimos, más te conocemos, y cuando más te honramos a ti, Señor, tú, oh Dios, has declarado y has prometido honrar a aquellos que en verdad te honran cuando te sirven. Danos entendimiento. Ayúdanos a amar la santidad, ayúdanos a amar la verdad, ayúdanos a amar, Señor, la pureza, ayúdanos a hablar la transparencia, la honestidad, Señor, que seamos, aleluya, puros de corazón, y que podamos entender que los de puro de corazón, esos verán a Dios cara a cara un día. Y te alabamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún los que necesitan un milagro en esta noche, reciban un milagro en sus cuerpos, en sus vidas físicas. Aquellos que están, Señor, con heridas en su alma, sean libres. Aquellos que están con pensamientos equivocados, sean libres. Aquellos que están, Señor, afectados espiritualmente, Señor, por cadenas, por ligaduras, sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, sana toda enfermedad. Reprendo el espíritu de la enfermedad, del dolor, cual sea el nombre de la enfermedad, en cualquier cuerpo, organismo que pueda albergar dolor, malestar, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú eres el Dios de milagro, Dios de sanidad, Dios de proeza, Dios de portento, Dios de maravilla, Dios de prodigio, Señor. Tus obras son maravillosas, y cuando tú intervienes no hay ninguna enfermedad que resista tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, los que estamos aquí, los que están aquí en la casa, Señor, reunidos, y los que están allá a la distancia escuchándonos, donde quiera haya enfermos con enfermedades en sus cuerpos, dolor, Señor, extiende tu mano de poder y de sanidad. Reprendemos, Señor amado, tumores, cáncer, miopía, estrabismo, ceguera, sordera, problema de hueso, problema en la columna, problema en los intestinos, problema en los estómagos, problema en el corazón, problema en los riñones, problema en el cerebro. Donde quiera que esté la afección, envío esta palabra de autoridad, envío esta palabra de sanidad y de milagro. Reciban ellos el toque sanador tuyo, porque tu palabra siempre lo ha declarado, que tu palabra es medicina para todo aquel que la escucha y la puede oír con fe. Es en el nombre de Jesús que creemos que para ti no hay distancia ni hay imposibilidades, y es en el nombre de Jesús, Señor, que establecemos que cada cuerpo y cada vida físicamente sea ministrada y sanada, como así lo es espiritualmente, como así también tú operas una renovación total
poderosamente. Padre, te damos la gloria y la honra. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre que sobre todo nombre, y por la llaga de Cristo decimos que cada vida es sanada y es completamente libre, ahora y siempre, por Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Orlando, pasa por aquí, despídenos en oración en esta